¿Qué tal, amigos aventureros de las dos ruedas? Pues estamos oficialmente en Sudamérica. Hemos aterrizado en Bogotá, Colombia, después de salir de Panamá. Cruzamos la moto por avión, yo también crucé por avión y nos vamos a ir directo al desierto de la Tatacoa. Bueno, pues viene fallando la batería de la moto. Toca venirnos parando para tratar de que la batería descanse un poco y poder seguir avanzando. Y por si fuera poco, un tornillito en la llanta. Pero bueno, ese es el problema más tranquilo que traemos en este momento. Así estábamos recibiendo ya la moto en Bogotá. Ya nada más estábamos haciendo todos los trámites de la aduana para poder ingresar. Y una vez me entregaron la motocicleta, me fui directo al taller que ya tenía una cita. Había hecho una cita ya por WhatsApp mientras estaba en el traslado de la motocicleta y todo esa cita. Entonces llegué aquí. Solamente venía por cambio de llantas. La batería la había cambiado ya en Panamá. Y todo iba bien hasta que, pues bueno, tuvimos que mandar a reparar el rin. Yo ya sabía que traía un golpe, pero no estaba fugando aire como ya llegó a Colombia. Entonces, pues nada, tocó dejar la moto un día más porque pues ya nos dimos cuenta, ya era tarde. Yo llegué tarde ya del aeropuerto que le cambian las llantas. Entonces, yo no había dónde arreglar el rin hasta el día siguiente. Toca reparar el rin. Así que como la motocicleta pues no estaría lista tampoco temprano ni mucho menos al día siguiente, me fui a caminar al centro de Bogotá, a la Plaza Bolívar, escuché un poco de música ahí que había un concierto de rock ahí gratuito. Tuve la oportunidad de ir también al Museo de Botero, estar dando la vuelta todo por allá por el centro de Bogotá. Fui al Chorro de Quevedo, tomé chicha. Una vez que me avisaron que estaba lista la motocicleta, fui a recogerla. Y bueno, pues me habían recomendado unos hot dogs muy ricos por allá que tuve que ir a probar. Llenos de queso fundido y todo muy ricos, la verdad. 100% recomendables. Entonces así comencé el regreso a casa ya. A donde me estaba hospedando, más bien no a casa, sino donde me estaba hospedando. Pero me agarró la noche y no contaba con que me iba a tardar muchísimo en llegar. A pesar de que el GPS me marcaba 30 minutos de mi ubicación a donde estaba hospedado, pues no contaba con que había un accidente, estaba todo cerrado, estuve parado un rato en el tráfico, pero pasaban motos, así que decidí yo también empezar a adelantar autos, hasta que llegué hasta el frente y me encontré ya con una gran cantidad de motos. Pues es la primera vez que veía tantas motos en Sudamérica, y creo que es la vez que he visto tantas motos en Sudamérica este día, que pues, éramos bastantes los que estábamos aquí. Así estuvimos hasta que logramos llegar al hospedaje para el día de mañana continuar con la ruta hacia el desierto de la Tatacoa. Al día siguiente, Empezamos ruta muy temprano con esta vista de Bogotá. A ver si se alcanza a ver la cascada. Venimos todo por la costa, vengo todo por el costado de un río. De pronto empecé a sentir brisa y una enorme cascada a un lado de mí ya. Hay unos restaurantes allá atrás. No me quise parar ahí porque seguro, ya saben, me iban a ofrecer de desayunar y todavía no quiero comer nada. Pero está impresionante la cascada, está muy alta. No sé, tal vez 50 metros de altura o algo así. Bueno, vamos a seguir el camino. Wow, qué bueno. Pero que no venga tarde. No sé cómo se llama aquí, pero está precioso. Oh.
De pronto me bajé en una gasolinera a cargar y rompí el asiento de la motocicleta con la bota, se me quedó atorado. Tuve que llegar a la siguiente población, desarmar toda la motocicleta, conseguir un lugar donde pudieran arreglarme al momento el asiento. Parte de la aventura que se viene un viaje de este tipo, entonces tuve que quitar todo lo que llevaba para poder entregar el asiento. La verdad es que me lo hicieron muy rápido, en creo que una hora, hora y media ya estaba listo el asiento, mientras pues bueno, yo iba a aprovechar para comer algo, estar ahí en lo que estaba yo ahí esperando, y ya al final cuando me lo entregaron el asiento, pues bueno, asiento nuevo básicamente para continuar con toda la ruta. Así podíamos continuar el camino ya más cerca del desierto de la Tatacoa. La verdad es que esto ya nos tocó algo muy cercano, estábamos ya como a una hora, yo creo, íbamos con un buen tiempo, creo yo, para poder llegar con luz de día todavía al desierto y poder explorar tal vez un poco. Y así continuamos por la carretera hasta que llegaríamos a este lugar que teníamos ya marcado como el acceso al desierto, y de aquí sabíamos que pues bueno, ya íbamos a comenzar a ir haciendo solamente off-road para poder llegar hasta lo más al centro posible del desierto. Así nos seguiríamos adentrando en el desierto, viendo cada vez menos población, menos gente. Íbamos internándonos más. Sabía yo que había una población más al centro, pero pues aquí pasamos por un tramo donde había muy pocas casas, hasta que de pronto nos encontramos con este túnel y pues bueno, teníamos que pasar por aquí forzosamente, así que pues sin pensarlo, entré solamente esperando que no viniera algún carro del otro lado, porque pues era un túnel muy estrecho en el cual había que pasar, pero no me imaginaba la sorpresa que me iba a esperar una vez que saliera de aquí, ya que fue algo que no tenía contemplado, no había visto yo en el mapa que iba a pasar por algún lugar así. Este puente de metal que pasa por el río que va muy cerca del desierto, la verdad es que fue un paso aquí muy bonito que hice para hacer mis primeros días en Sudamérica, en Colombia. Pues uno de los mejores recorridos que pude hacer, yo creo, estando acá en Colombia. Y pocos metros adelante estaba también ya un segundo túnel, con el cual, bueno, pues indicaba que prácticamente ya estábamos llegando donde no había nada. Traigo mucho aire en las llantas, vengo rebotando mucho, pero pues bueno, nos la vamos a rifar así, esperando no caer. Voy a ir despacio para no exponerme de más. No conozco aquí el desierto, no sé con qué me pueda encontrar, qué pueda haber. Entonces toca traer paso moderado, constante pero moderado, no hay más. El desierto de la Tatacoa es uno de los destinos naturales más fascinantes y singulares de América del Sur. A pesar de su nombre, no es un desierto en el sentido convencional, ya que es en realidad un bosque seco tropical, pero su aspecto árido y belleza desértica lo hacen merecedor a su nombre. El desierto de la Tatacoa se encuentra en el departamento de Huila, en el sureste de Colombia. Aunque su extensión no es comparable con la de los grandes desiertos del mundo como el Sahara, abarca alrededor de 330 kilómetros cuadrados y presenta un paisaje impresionante de suelos erosionados, cañones, formaciones rocosas y una abundante vegetación de cactus y árboles espinosos. El desierto de la Tatacoa es un tesoro natural en Colombia que combina la belleza desértica con un cielo estrellado espectacular. Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, la aventura y la astronomía, y ofrece una experiencia única que vale la pena explorar para aquellos que desean alejarse de las rutas turísticas convencionales y sumergirse en un paisaje surrealista y mágico.
Así llegaría la noche y podríamos ver este espectáculo nocturno donde pudimos ver la Vía Láctea súper claro, pudimos ver Saturno, pudimos ver muchas constelaciones. Estuvimos ahí haciendo algunas tomas hasta que logramos conseguir esta toma fantástica. Bueno, sigo en el desierto. Me vine a acostar un ratito acá, donde me estoy quedando, porque el calor pues, obviamente está bárbaro. De pronto empecé a escuchar como pasos abajo de donde estoy durmiendo y con la novedad que está pasando ganado. La moto sigue bien, no la han tirado. Veo mi ropa tendida que la ve. Pero literal estos jóvenes pasaron exactamente abajo de mí. Por último ya decidí quedarme un día más, una noche más. Como ya vieron, pues bueno, estaba descansando cuando pasó el ganado. Pero aproveché también para tomar un tour en una lancha, en un río que está aquí muy cerca para ir a ver tortugas. Y bueno, nada más que descansar y empezar a preparar las cosas para el otro día poder salir temprano y continuar con la ruta. ¿Te está gustando el contenido? Recuerda suscribirte, darle like, comentar si tienes alguna duda respecto al viaje, tienes alguna inquietud, no dudes en escribirme que con gusto te voy a responder.